Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro y soy alumno del tercer semestre de la Universidad Pedagógica Nacional y voy a exponer el tema Benito Juárez y los liberales. Para esto me voy a apoyar del libro de Historia de quinto grado. Esto lo encontramos en la página 62, en el bloque número 2. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde niño, pasó su infancia dedicándose a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao, su pueblo, para educarse a la capital del estado. En 1821 ingresó al seminario, donde cursó estudios de gramática latina y teología moral, tras después al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, donde se recibió como abogado en 1834. Fue electo diputado y tiempo después gobernador de Oaxaca. Antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado un funcionario leal al presidente Antonio López de Santa Anna, pero cuando Santa Anna huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada a Oaxaca y en consecuencia, cuando Santa Anna volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, que fue enviado al exilio a Cuba y después a Nueva Orleans. En su exilio se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y del Estado y la desaparición de la Iglesia y de los clérigos militares y la restauración del país y sobre todo establecer las libertades de conciencia y de culto. Esas ideas resultaban incómodas para el gobierno conservador mexicano. Benito Juárez y un grupo de liberales decididos a cambiar el país dieron inicio a la Guerra de Reforma o a la Guerra de los 3 años. Ahora ya conocemos un poco más a Benito Juárez y sabemos que fue el principal impulsor del movimiento liberal en México, pero vamos a conocer un poco más sobre los dos movimientos, el liberal y el conservador, y qué era lo que proponía cada uno. Por su parte, los liberales querían una nación con ciudadanos iguales ante la ley, con derechos políticos y garantías individuales. Democracia, donde los ciudadanos eligieran a sus representantes y un presidente electo democráticamente. Querían una república gobernada por un presidente mexicano y la creación de una nueva constitución. Por su parte, los conservadores estaban convencidos de que la religión católica era la esencia de la identidad mexicana y, por lo tanto, defender a la Iglesia era absolutamente necesario para inculcar en la población los valores del orden y el respeto a la autoridad. Otros de sus ideales era la forma de gobierno. Ellos preferían ser gobernados por un monarca. Otro de sus ideales eran los beneficios a sectores de la población, como terratenientes, clero y el ejército. En el año de 1858, Benito Juárez llega a la presidencia de México. Durante su mandato, se da en México el Segundo Imperio Mexicano, impuesto y apoyado por todos los grupos de los conservadores. El Segundo Imperio Mexicano marcaba una forma de gobierno monárquico. El archiduque Maximiliano de Habsburgo, junto con su esposa Carlota, arribaron al puerto de Veracruz, recibidos por una enorme multitud de súbditos que ya esperaban su llegada. En 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior. Pero los planes de Napoleón III, emperador de Francia, eran más ambiciosos que solo cobrar la deuda. Influenciado por los monárquicos mexicanos que por años habían intrigado en las cortes europeas, decidió derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer en México un gobierno subordinado a Francia, y el elegido para gobernar sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano contaba con todo el apoyo de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo. Todo esto mientras Juárez seguía siendo presidente de la República. En 1866, Napoleón III retiró todo el apoyo militar a Maximiliano y a causa de la hostilidad de Estados Unidos. El emperador Maximiliano se vio obligado a huir de la capital junto a su menguado ejército, refugiándose en Querétaro, rodeado en aquella ciudad por los liberales comandados por el general Mariano Escobedo. La madrugada del 15 de mayo de 1867, Maximiliano fue sometido a juicio y ejecutado junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Esto significó el fin del Imperio Mexicano y el fin de la guerra entre liberales y conservadores, dándole a Juárez el triunfo tan anhelado. Ya
sabemos un poco más sobre los ideales de los conservadores y sobre los ideales de los liberales. Sabemos que hasta el día de hoy algunos ideales de los liberales siguen vigentes, como unas elecciones democráticas, el derecho al voto, el elegir a nuestros representantes y la separación del clero y de la iglesia. A continuación vamos a realizar unas actividades. Siguiendo con las indicaciones de la actividad y de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, voy a dar a conocer 3 actividades para tomar en cuenta y realizar con nuestros alumnos en el salón de clases. Voy a tomar las inteligencias auditiva, visual y kinestésica. Los liberales participaron en la elaboración de leyes que ayudaron a desarrollar la democracia. De acuerdo a la inteligencia visual, hay niños que se les facilita la enseñanza a través de proyecciones, como pueden ser imágenes o videos, lo que estamos viendo en pantalla. Esta es una actividad que podemos implementar con nuestros niños para que nos puedan entender mejor. Del gobierno y la creación de instituciones educativas. Otra de las actividades que podemos implementar con los niños auditivos es la lectura. Esta es una de las actividades que podemos implementar en el salón de clases. Leer, y según la teoría de las inteligencias múltiples, los niños que presentan este tipo de inteligencia auditiva les es más fácil el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la última es la inteligencia kinestésica. Es una de mis favoritas porque podemos fomentar en los alumnos la creatividad y el uso de diferentes materiales a su alcance. Por ejemplo, en este ejemplo estoy utilizando un cuadro comparativo que lo podemos hacer con materiales como papel, pegamento, tijeras, algunos recortes y le podemos agregar imágenes. Hay unos niños que tienen la capacidad de llevar a cabo este tipo de actividades y les es muy fácil y les resulta muy agradable. En el proceso, su proceso de enseñanza y aprendizaje les es muy favorable. Este tipo de inteligencia es la kinestésica. Esta fue mi participación y mi explicación del tema Benito Juárez y los liberales, siguiendo las instrucciones de la actividad. Gracias por su atención.